Salutacions, benvinguts al Savi, ens els parla el seu amic Ferran Prat. Y rápidamente saludamos a nuestro analista en ultratecnología, Xavi Cerro. Muy buenas tardes, Xavi, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos, muy bien. ¿Está el mundo preparado para oír lo que vas a decir? Esperemos que sí. La pregunta del millón. ¿Nos están sustituyendo las máquinas ya en nuestros lugares de trabajo? Por ejemplo, la radio. ¿Llegará a haber una voz robotizada que clone 4.000 palabras y pueda ejecutar un programa de radio? ¿Su lugar de trabajo cree que podrá un robot inteligente llegar a ser un letrado, un juez, un experto en ultratecnología? ¿Hacia dónde va nuestra especie humana en este campo? La pregunta más profunda es: ¿qué probabilidades hay de que se estén reemplazando sin darnos cuenta nuestros lugares de trabajo? Xavi, hace pocas horas, para no decir pocos días, salía lo que ya comentábamos hacía muchos meses atrás, un tema de que empezarán a haber robots policía. Y Dubái, en este sentido, ya tiene su primer robot policía. Concretamente, este Emirato Árabe tiene la intención, dentro de su plan estratégico de país, de sustituir dentro de poquitos años, para el 2030, quizás antes, el 25% de su cuerpo policial por una especie de robocops que irán mejorándose, evidentemente, con los años. ¿Qué opinas? La robótica, los trabajos. Enfocar este tema, de verdad tenemos que hacer un ejercicio importante hoy, en el sentido de que es un tema demasiado importante, amplio y profundo como para que podamos tratarlo en demasiada profundidad. Me voy a contentar hoy con intentar dar 4 pinceladas sobre, digamos, cuántas montañas, valles y ríos existen en este tema tan importante. Los robots en el trabajo, eso es el síntoma. Cuando nos salen unos granitos en el brazo y nos rascamos, sabemos que nos está pasando algo, pero no le llamamos enfermedad de los granitos en el brazo que me pican. Probablemente sea, tengo una alergia, puede ser una reacción cutánea a un medicamento, pueden ser muchas cosas. El hecho de que los robots empiecen a estar trabajando, por así decirlo, es un síntoma, una consecuencia, un efecto colateral de nuestros avances tecnológicos. Eso hay que tenerlo muy claro y muy presente. Más que nada para que nadie se piense que existe, ningún, de designio oscuro, ni señores con capucha y antorchas que se reen en torno a una vela, y que están, intentando que el mundo se acabe por culpa de los robots. No, los robots están ahí como consecuencia, como efecto colateral de nuestro desarrollo tecnológico. Las primeras cadenas de montaje, que datan ya de hace bastantes décadas, ya empezaron a emplear los primeros robots. La primera vez que un señor se le ocurrió poner una cosa redonda a un carro y tirar de él y vio que era más fácil, ya estaba utilizando algún tipo de tecnología. Los robots tenemos que contemplarlos como otro tipo de tecnología más ni menos. Solo que ahora hemos llegado a otro punto, que es el de la inteligencia, que hablaremos un poquito más adelante. Los robots, por lo tanto, si obviamos esta pequeña parte de la inteligencia artificial, de la que hablaremos ahora en breve, no dejan de ser unos destornilladores muy sofisticados. Y por tanto, necesitan de que alguien los maneje, como toda herramienta. Los carros no andan solos. Los destornilladores no quitan tornillos solos. Pero los robots sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta herramienta, que hasta ahora, como todas las herramientas que ha inventado el ser humano, dependían de un humano para hacerla funcionar, empieza a ser, y aquí veamos la primera palabra que te encanta, Ferran, autónoma? Porque tiene la suficiente inteligencia, aunque muy básica, para cumplir con una tarea que se le encomienda. Lo que un fontanero tradicional no puede hacer es coger a su caja de herramientas, llegar a nuestra casa, abrirla y decirle: destornillador, destornilla, soldador, suelda. No, sus herramientas, muy básicas, no hacen estas funciones, pero las herramientas robóticas sí que lo entienden. Hasta aquí diríamos que bien, fantástico, porque lo que hace es facilitarnos el trabajo. ¿Y qué pasa cuando la herramienta ya puede ir sola y el fontanero no hace falta que vaya? Esto es lo que se está empezando a dar. La robótica estaba ahora, hasta hace poco, confinada
por así decirlo, en unos entornos industriales muy concretos, cadenas de montaje, laboratorios, digamos, todo aquello que sugiere una nave muy grande y una cinta transportadora de un producto que va desde el punto A al punto B y que por el camino es, digamos, manipulado, analizado o tratado por innumerable cantidad de maquinitas. Pero ¿qué pasa cuando esas máquinas ya alcanzan un grado de autonomía lo suficientemente importante como para salir de esos entornos, esas fábricas inmensas, esas naves, y ya se pueden implementar y mezclarse con nosotros para realizar ciertas tareas? Yo os voy a poner algunos ejemplos ahora de diréis, vamos, Xavi, ¿eso existe? Momentum Machines, una empresa norteamericana que ya ha fabricado un robot que él solo reemplaza a todo el personal de una cadena de restaurantes de McDonald's y nos fabrica las hamburguesas en 10 segundos. Por ejemplo, Universal Robots, una máquina que suelda, pinta, hace carpintería, pone cola y además, si le falta alguna pieza, se la fabrica él con su impresora 3D incorporada para acabar el trabajo de construcción que se le ha encomendado. ¿Cuántos señores acabamos de echar a la calle con esta máquina? Pintores, soldadores, carpinteros. Esta máquina existe. Las impresoras 3D chinas no tardaban mucho más. Me recuerdas, Xavi, a este robot albañil que puede construir una casa en tan solo 2 días. Correcto, de hecho incluso hay alternativas como imprimirlas con impresoras 3D. Están aquí. O sea, si alguien... Y ahora podríamos poner en nuestra cabecita, ¿no?, la banda sonora de Terminator, de Rising of the Machines. Ya están aquí. Lo que pasa que obviamente no van a llegar de un día para el otro a bombazo nuclear, sino que poquito a poco, digamos, estamos absorbiéndolos en nuestra sociedad. Pero ¿esto qué está causando, este efecto colateral? ¿Qué pasa cuando tienes herramientas tan inteligentes que ya no es necesario, digamos, que muchos humanos desempeñen funciones, vamos a llamarlas tradicionales? Si me permites, Xavi, un inciso. Para los que quieran más información, les daremos datos sobre este robot, el primer robot, ya que es como una empresa de construcción, como quien dice, Adrian X, que estará ya a la venta dentro de 1 año y medio, al 2019, y saldrá al módico precio, porque esto es una cuestión de costes, de $2 millones. Y ya tienes uno que te lo hace todo. Me viene a la cabeza una pregunta. ¿Qué será de toda la masa obrera, de los paletas, los canteros? Yo me preguntaba si lanzará piropos a las chicas guapas el paleta, pero bueno, robótico. Bromas aparte, estos robots, estas máquinas, como decía, empiezan a hacer innecesarios cierto tipo de profesiones. Aquí, obviamente, se han de dar una serie de factores, como el hecho de que, obviamente, sea más rentable que la mano de obra humana. Segundo, que sea tan eficaz. ¿Por qué? ¿Qué tienen los robots? ¿Por qué los robots? Porque aquí damos por supuesto que el robot siempre es mejor que el humano. De hecho, hace poco salió una noticia donde ya la inteligencia artificial ha demostrado que ha ganado al juego del Go, este juego oriental tan complicadísimo, donde a diferencia del ajedrez no se pueden prever las jugadas y se ha de jugar por intuición. Pues digamos que la inteligencia artificial le ha pegado una paliza de 5-1 al maestro más grande del mundo de este juego. Así que básicamente la IA a día de hoy se encuentra a un nivel que parece ser que no podemos jugar a nada con ella sin que nos gane. ¿Qué tiene de pros una máquina respecto a un humano? Teóricamente, ¿Ventajas o desventajas? Si yo ahora estoy fuera el hombre robot que os vendo en un futuro lleno de robots, os diría, a ver, los robots tienen una serie de ventajas que superan al humano, por ejemplo, en precisión. Un robot puede hacer soldaduras con un margen de error de nanomicras en el punto donde tú me digas. Si pongo ladrillos, los pongo exactamente alineados, perfectamente orientados al sur-suroeste, si quieres. Además, tengo la constancia. Yo, mientras tenga energía, no me canso. No necesito descansar, no necesito vacaciones, no existe el concepto fin de semana, no existe el concepto día, noche, sino que se convierte cualquier tarea realizada en un robot en una cuestión de tiempo. Tanto tiempo necesito para hacerlo, tiempo que me tengas de actividad, es lo que voy a tardar en acabarlo. Velocidad. Cuando se trata de procesos repetitivos, está demostrado que un ser humano, coger de una cadena de montaje una pelotita azul para insertarla en un cilindro rosa, los primeros 20 minutos al igual como que estás concentrado, pero al cabo de 7 horas ya no sabes muy bien si lo que metes es una pelota al cilindro o cualquier otra cosa que te venga por la cinta. El robot puede hacer eso durante meses y meses y meses a una velocidad constante sin ningún tipo de problema. Miniaturización. El robot, dado que a los robots, como hemos hablado en otros programas, se les puede poner otro tipo de sentidos, pueden ver lo que nosotros no vemos. Por eso pueden soldar microchips, por eso pueden hacer circuitos nanométricos, por eso pueden construir nanomáquinas. Es decir, el robot parece ser que son todo ventajas. Parece ser que son todo ventajas. Por lo tanto... ¿Ventajas para quién, concretamente? Para el la empresario? producción. Y aquí viene, digamos,
me vais a permitir que emplee esta frase, la madre del cordero, porque todo está relacionado con una sola cuestión, la economía. La economía. Aquí se trata de abaratar los costes de producción. Ojo, no siempre, ¿eh? He dicho unos detalles que simplemente un humano sería incapaz de hacer. Es decir, los robots sí que tienen una parte que ya hemos de aceptar como humanos, que nunca se la quitaremos, que es la realización de aquellos trabajos, sobre todo por precisión, velocidad o por, digamos, por estas cuestiones que se nos escapan a nuestros sentidos, nosotros nunca seríamos capaces de hacer. Es decir, a mano nadie construye un procesador de ordenador, a mano no se puede hacer cirugía ocular con un láser sin dejar la habitación llena de marca de chamuscao. Es decir, ya hay muchos trabajos donde las herramientas, dígase las máquinas, ya nos han quitado el puesto simplemente porque tienen unas habilidades que nosotros nunca podremos tener. Bueno, a menos que algún día nos convertamos en cyborgs. Pero hay esos otros campos donde sí digamos, podemos competir con ellas y que estas características que os he nombrado parece ser que no nos hacen competitivos a la hora de la producción de las producciones comparadas con los robots. Como hemos dicho, el robot necesita energía. Nosotros en forma de comida, él en forma de electricidad. Por lo tanto, este factor que llamamos que es la rentabilidad irá muy ligada necesariamente al valor de la energía, al coste energético de las cosas. Si la energía se encareciera muchísimo, como parece ser que ahora tenemos unos conflictos geopolíticos muy grandes, digamos que quizás los robots se volverían mucho menos competitivos. Si la energía, por contra, como sueña el señor Elon Musk, fiel discípulo de Tesla, se abarata hasta términos donde básicamente la energía es ilimitada, prácticamente gratuita y todo el mundo tiene acceso, eso en principio podría suponer otra desventaja para nosotros, puesto que el coste de funcionamiento de los robots sería tan barato que los haría todavía, si cabe, mucho más competitivos. ¿Pero eso qué produciría? Y ahora, sin ser yo economista, me voy a permitir el hecho de inventarme la película y elucubrar o digamos, aquí fantasear un poquito con lo que pasaría. Xavi, si me permites, no eres economista, pero eres empresario del sector complejo de la informática. Por tanto, sí, lo que dices tiene mucho valor. Bueno, mi trabajo, francamente, es uno de los que yo creo que tarde o temprano va a peligrar. Mi trabajo, que se dedica básicamente a administrar sistemas, gestionar seguridad de empresas y, digamos, todo lo relacionado con las redes, es algo que no está fuera del alcance de ninguna IA actual. Esos sistemas, en el momento que puedan acceder de forma remota a los sistemas que yo toco de forma manual, harán lo que yo quiero hacer mucho más rápido, mucho más fiablemente y sin dejarse ni equivocarse en nada. ¿Crees que si hiciéramos un acto de reflexión todos y nos preguntáramos si nuestro lugar de trabajo sería en un futuro a corto o mediano plazo perfectamente sustituible, tal como va la tecnología? Yo diría que el mío en menos de 30 años. Mi trabajo, administrador de sistemas y de redes, sinceramente yo creo que eso desaparece. Será una tarea tan trivial para cualquier sistema informático avanzado que directamente ningún humano sabrá hacerlo de forma manual. Se encargarán los ordenadores. Yo he visto cómo ha ido la evolución en prácticamente 30 años hacia aquí de la tecnología dentro de los laboratorios clínicos y también puedo vaticinar que en 20-25 años habrá una superunidad central que lo realizará todo lo que ahora técnicos de laboratorio realizan. Y como realizan. Mucho un operador para ponerle las probetas y las muestras, si no lo hace alguna máquina con ruedas. Si no, se hace como las estaciones espaciales, que ya las analíticas se hacen directamente, no hay una enfermera que va a pinchar con una aguja. Correcto. Por lo tanto, son muchos los campos en los que estas herramientas, se están introduciendo. Como decía, en el campo del análisis, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo del análisis, o el mío mismo propiamente, son tareas muy específicas que realmente yo creo que no es tanto el hecho de que tecnológicamente no sea posible hacerlo, sino el hecho de que hoy por hoy todavía no es rentable. Por lo tanto, tardará un poquito más. Pero ¿qué aspectos o qué sectores son los que más peligro corren? Sin querer asustaros, todos recordaréis lo que era un videoclub, los que seáis un poquito mayorcitos. Y que ibas allí, había un señor, estaban las películas allí puestas, ibas con el carnet. Eso, de la noche a la mañana, simplemente desapareció. Y aparecieron aquellos videoclubs automáticos, donde tú seleccionabas en pantalla la película que querías y una especie de dispensador te daba la película. Ya no hacía falta que hubiera nadie en el videoclub, prácticamente. Y fue de la noche a la mañana. Este ejemplo os lo pongo para que veáis que la tecnología, cuando se implementa, no avisa. Simplemente sucede. Simplemente sucede.
realmente las oficinas bancarias, que son otro de los grandes sectores que apuesta por la automatización, ¿creéis que el día que decidan hacerlo todo con maquinitas, como muchos ya poco a poco están obligando a sus clientes, aquellos que son más mayores obviamente son más reacios, avisarán? No, te encontrarás con una máquina y esa máquina será capaz de hacer todo lo que tú querías hacer con una persona. Y la máquina está abierta 24 horas y no se cansa, no está de mal humor, no tiene un mal día, no se pone malo y hace su trabajo. No se sindica tampoco, ¿no? Ojo, y todo esto, que podría parecer, decir, bueno, claro, es que ahí estamos los humanos perdiendo derechos. Y ahora os pregunto yo, ¿cuánta culpa no tenemos nosotros? Voy a hacer esta pequeña reflexión. ¿Cuánta culpa no tenemos nosotros? En una sociedad como la actual, donde lo queremos todo para ya, si no puedo decir para ayer, perfectamente hecho, y exigimos un producto de todas las cosas en las que el ser humano se gasta su dinero en la sociedad occidental, ¿no es acaso un ordenador o la máquina aquello que nosotros estamos pidiendo a gritos y lo que nos va a dar la sociedad, porque no queremos hablar con personas, porque no queremos entender que a lo mejor nuestro interlocutor esté contento, triste, alegre, no tenga el día, se pueda equivocar? Esa exigencia que tenemos los consumidores para tenerlo todo para ayer y ya y perfecto, no es precisamente otro de los factores que está empujando, porque seguro que hay alguno de vosotros que está diciendo, ostras, es que los robots, es verdad, qué malos, que nos van a quitar el curro. Nosotros somos lo que lo estamos permitiendo. Si yo me fuera a una máquina y fuera a un banco y dijera, no señor, yo mi dinero no quiero tratarlo con una máquina, yo quiero siempre que una persona para hablar con ella de mi dinero. Y si en vez de uno fuéramos millones, la banca no se hubiera ni planteado poner esas maquinitas de cajeros automáticos, porque la gente querría simplemente tener personas delante. Así que daros cuenta del poder que tenemos realmente. Lo que nosotros queremos, entre comillas, es lo que se acaba implantando. Los robots, en parte, nos están sustituyendo porque nosotros queremos ese tipo de servicios. Porque queremos ir a un fast food, como si veis en YouTube, por ejemplo, cómo comen los japoneses en estos sitios de fast food, que comen de cara a una pared, unos al lado de otros, sin tener ningún tipo de relación personal. Le piden a la máquina lo que quieren, se lo trae por una cinta transportadora y a comer. ¿Eso es lo que queremos para el futuro? Eso es realmente lo que queremos, porque, ojo, a ver con lo que deseamos, que al igual lo conseguimos. Este desarrollo tecnológico, este avanzar tan rápido del campo tecnológico, ¿es una política de hechos consumados ya? ¿No hay vuelta atrás? O volver a un punto muerto, a decir, hasta aquí? A ver. Porque, ¿qué consecuencias? Porque, Xavi, tú que eres experto también en tema de tecnología militar. Por ejemplo, Rusia sacó y aparte que, bueno, salió en el rotativo inglés del Daily Mail, una información sobre el nuevo robot militar ruso, bautizado con estos nombres tan terribles, ¿no? Y nunca mejor dicho, Ivan el Terminator. Soldados de última generación autónomos. No hace mucho Rusia también sacó un robotanque, el Uran 3, que da unas prestaciones que un tanque tripulado por humanos ya no te da, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos frentes. Uno, el de la desarrollo empresarial, otro en el desarrollo militar, otro en el desarrollo espacial. Siempre hemos dicho que los militares son de las agencias que más dinero gastan en investigación. Por aquello de que me dé alguna ventajilla sobre el enemigo si me tengo que pegar con él. El tema de la robótica y los ejércitos a mí personalmente me da bastante miedo, en el sentido de que los ejércitos convencionales están compuestos por soldados. Y los soldados en última instancia son humanos. Entonces, a menos que un programa de lavado de cerebro excepcional, como el que sufrimos en la Segunda Guerra Mundial, convenza a esos hombres de que ciertos comportamientos pues son lo normal, hay muchísimos casos a lo largo de la historia que policías, soldados se han negado a cumplir las órdenes de sus superiores porque consideraban que esas órdenes eran o inhumanas o innecesarias o demasiado crueles simplemente. Con lo cual los ejércitos hasta cierto punto estaban compuestos por padres, madres de familia, hijos, hermanos, y digamos que una guerra, pese al drama digamos humano que supone cualquier tipo de conflicto humano, también estaba digamos catalizado por esa misma humanidad, de que nos impedía ir más allá. Pero sin embargo, en el momento que son máquinas las que los ejércitos quieren que cumplan sus órdenes, ya no existe la posibilidad de planteárselo,
No existe la posibilidad de que el soldado tenga ética. No existe la posibilidad de que el humano sienta náuseas de lo que está haciendo, que se sienta un asesino, porque simplemente es una máquina ejecutando un programa. Por lo tanto, ojo, porque en este campo concretamente convertiría a los ejércitos en unas herramientas realmente apersonales, donde no habría ningún tipo de control. Precisamente es el escenario de la película Terminator, ¿no? Donde una máquina arrasa de forma sistemática y totalmente inexpresiva a los humanos, como quien está, digamos, tirando chinitas a un río. Es decir, no siente nada la máquina, los extermina porque es su programa. Y además se vuelve muy eficaz en ello. Un robot, por ejemplo, se podría llegar a nevar cuando tenga la posibilidad de ser una inteligencia autónoma, para negarse, por ejemplo, a entrar en un campo de radiación o en un campo de minas, etcétera, etcétera. ¿Puede llegarse a negar? Bueno, yo creo que eso pasará, como siempre he dicho, el día que esa máquina le preguntemos tú quién eres y depende de lo que conteste. Porque si esa máquina desarrolla un sentimiento de autoconservación, como se supone que están las leyes de Asimov, obviamente no obedecerá órdenes que conduzcan a su destrucción. Pero tampoco se puede negar a las órdenes de un humano. ¿Qué ética hay en la programación? Eso siempre lo hemos dicho. No hay ética en la programación. Por lo tanto, las IAs, a día de hoy, que no existe ningún tipo de ética en la programación, y aplicado al término que nos ocupa hoy, que es las inteligencias artificiales y los robots en nuestros puestos de trabajo, serán unas máquinas que vendrán a hacer lo que se les ha mandado de la forma más eficaz posible y no tendrán ningún reparo en dejar sin trabajo a 1.000 personas o 2.000 por su función, porque ni siquiera lo entenderán, porque es que ni siquiera estarán programadas para entender eso. La máquina, la IA, tenemos que entender que en el estadio que nos encontramos hoy por hoy de desarrollo tecnológico, no se están fabricando IAs para que tengan una inmersión social en nuestra sociedad. No, estamos fabricando IAs que serán esclavos de nuestra sociedad para cumplir unas tareas muy específicas. Por lo tanto, como esclavo, imaginaros que pues, en la época de la esclavitud, desgraciadamente, ¿no?, que teníamos esos miles y millones de africanos que fueron, digamos, secuestrados y capturados en las costas africanas para llevárselos de esclavos por toda Europa, que directamente sabían las 4 palabras de las 4 funciones que tenían que desempeñar, pero no entendían el idioma de sus amos, ni sus amos entendían el idioma de sus esclavos. Las máquinas será lo mismo, harán su trabajo, ¿vale? Entenderán aquel lenguaje que sirve para su función, pero todo aquello más allá de su función será, como en las películas, no computable. Al robot policía este que mencionabas, podemos hacerle preguntas tan divertidas como ¿tú me quieres? Y no sabrá qué le estamos preguntando. Él sabe de delitos, de orden público y algo más. Una cuestión, Xavi, y por ejemplo, ¿por qué le han puesto esta cara tan robótica? Es que es exactamente igual a la película de Yo Robot, bueno, y no una cara más humana, que aquí... hay robots que tienen ya una cara que no diferencias si es el auténtico o el clon. Aquí hay un estudio social que tenemos que ver cuál va a ser... y eso creo que estará dependiendo para cada una de las funciones que haga el robot, cómo la sociedad acepta a los robots. Si los acepta mejor con caras y rasgos muy humanoides o si prefiere que tengan rasgos totalmente no humanos para diferenciarlos del humano. Porque, decidme una cosa, si os tienen que sustituir algún día, ¿qué te entraría más rabia o menos, ¿no? Que sea una caja cuadrada con muchas luces y 8 brazos, y decir, trasto, que me has quitado el trabajo, o que encima se parezca a ti. Porque ¿qué sería más humillante además para el ser humano? ¿Que te quite el trabajo otro humanoide robótico? ¿O que sea un bicho raro, un engendro de 8 ruedas y 15 brazos? Al igual aceptaríamos más que fuera el engendro. Más que nada porque el humano tiene nuestro mismo aspecto y podríamos, digamos, proyectar sobre él ciertas, digamos, emociones que no tocaría proyectar contra una máquina. Pero ¿qué más nos ofrece este debate? ¿Qué otro problema nos deriva de todo esto? ¿Qué pasa con toda esta gente que se queda sin trabajo? Aquí está la pregunta. ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Qué hacemos con todos estos millones de trabajadores en el mundo que de repente, por un avance tecnológico que además sale muy barato, como pasó con vamos a llamarlo el síndrome del videoclub, de repente de la noche a la mañana salimos y en una semana ya no queda ni un solo videoclub donde haya un ser humano? Todos son maquinitas con pantallas que me dicen las películas disponibles. Claro, obviamente, porque aquello fue un negocio, pero esto sería extrapolable literalmente a todo. Ha pasado a muchos, pero este quizás yo creo que es el ejemplo, al ser de ocio, que todos tenemos más fresco. Y no solo eso, porque daros cuenta que el videoclub como tal, aparte de esa transformación que fue casi instantánea, el videoclub ha desaparecido. Igual que sustituido por otro tipo de tecnologías como Netflix o, digamos, el vídeo en streaming o cualquier otra cosa. Ya nadie alquila. El revelado de
del carrete de las fotografías. Esto también es historia. Ya no hay máquinas de revelado, ahí todo el mundo es digital. Quiero decir, todo esto no avisa, de repente empiezan a salir cámaras digitales y en cuestión de 2 años cierran todos los laboratorios de revelado de fotos. Así de golpe, ¡pum! Porque ya no es negocio y por lo tanto hay que cerrar. Y reconvertirse o hacer otra cosa. Pero claro, aquí estamos hablando de pequeños negocios, ¿vale? Las cadenas de montaje ya han hecho mucho daño, pero imaginemos un negocio que ocupa muchas personas, por ejemplo, muchas personas. La función pública, por ejemplo. Sanidad. A mí se me ocurre sanidad. Uh-huh. Un robot puede hacer un diagnóstico muchísimo más acertado que cualquier médico. Más que nada porque puede valorar 200 factores corporales instantáneamente. Tener acceso a todo mi historial médico, evaluarlo, hacerme un análisis y acceder online a ellos en cuestión de minutos, si fuese así. Y tiene mucha más información que el médico. Y por cierto, poder tener de referencia para contrastar todo el historial médico del planeta, por decirte algo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con toda esta gente? Porque ya no solo hablamos de personal que podríamos llamar de baja calificación, como hablan que para baja calificación, empleo con mucho cariño esta palabra, pues la que utilizan, digamos, a nivel económico o macroeconómico cuando hablan de aquellas personas que no tienen grandes carreras. Fontaneros, carpinteros, electricistas, ¿qué pasa cuando todo esto lo haga un robot? ¿Vale? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que son digamos, de formación alta, como tú hablabas, jueces, abogados, médicos? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, primer caso, educación, nuestros hijos van a estudiar y resulta que dice, papá, ¿a qué me dedico? Digo, yo voy a ser pintor, porque no hay prácticamente ninguna carrera que no pueda hacer un robot. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Y qué hacemos con los educadores? Porque si ya no va a haber carreras universitarias, profesiones de FP o donde haya una salida profesional, porque esos trabajos los hacen las máquinas, ¿qué vamos a tener que aprender? Primera cosa, primera gran cuestión que os dejo yo aquí, que os lanzo. Es decir, si en un futuro los robots ocupan, y ojo, y aquí hay un dato que os quiero mencionar, que tengo aquí entre mí, a veces traemos documentación a los programas. Según un estudio de la Universidad de Oxford, estiman que en las próximas 2 décadas el 47% de los empleos de Estados Unidos se pierden. El 47% de la inclusión de los robots y las IAs en el mundo laboral. Solo que la mitad de ese número se llegue a cabo son millones de desempleados. Millones. Esto vamos a pensar un poco más allá. Un mandatario que se encuentra que se está disparando las cifras de paro de su país a causa de la robótica. ¿Cómo lo soluciona? Ahora hablaremos de eso. Déjeme quedarme un poco retrotraído al primer tema, educación. Primer cosa que se nos ofusca al futuro, la salida profesional. Todos los que somos padres tenemos siempre una preocupación en cabeza. Aquel que es padre seguro que la tiene, como nosotros. ¿Qué va a hacer mi hijo cuando sea adulto? Porque hasta que no cumple 8 o 9 años, con jugar y hacer pintarrajeos está muy bien. Pero hay que ir al cole, hay que aprender, hay que hacer la educación básica para saber sumar, restar, esas cositas, ¿no? Saber andarte un poquito por el mundo, saber que la Tierra es redonda, bueno, esos 4 factores, ¿no? Que no te dejen como un lelo por ahí. Pero ¿qué pasa cuando acabas la educación básica? Cuando tienes que ir a lo que llamamos estudios superiores. Eso de decir, no, mi niño no sé si es de letras, es de ciencias, no sé si va a hacer historia, enfermería, ingeniería. Cuando todas esas opciones digan, no, ocupado, robots, ¿qué nos va a quedar? Primera gran cuestión, el futuro, y hablaba aquí que en 2 décadas el 47% decía este estudio, que sea la mitad. Estamos hablando de que todos los niños que tengan ahora menos de 10 años, eso se lo comen con patatas, si permitís la expresión, van a tener un futuro que cuando lleguen a los 30, a ver a qué me dedico. Esa es la primera cuestión. Es decir, no solo es la cuestión inmediata, como tú decías, de qué hago con el desempleo que se me está generando, sino que no solo se me está generando ese empleo, porque si yo al desempleado o al hijo del desempleado le ofrezco una salida, decir, no, macho, es que no puede ser videoclubista, ¿vale? Porque ese negocio ya no manda, pero te puedes hacer administrador del porque esta profesión sí va a tener futuro. Entonces, reconducir a la sociedad hacia nuevos roles, nuevas profesiones, digamos, es una solución a corto plazo para cuando, digamos, ciertos de trabajos o ciertas ocupaciones se extinguen. Pero ¿qué pasa cuando encima, además de este desempleo galopante que pueden generar los robots, se van constriñendo de forma significativa las posibilidades de futuro del ser humano? Donde además cada vez hay menos opciones de cosas reservadas a los humanos y como consecuencia, por haber menos, la competitividad entre esos humanos que van a quedar va a ser tan feroz
que muy pocos van a poder alcanzar esos puestos de trabajo? Aquí tenemos el primer problema, de que no solo genera un problema actual, sino genera un problema a futuro, que es la falta de salida profesional para nuestros hijos. Pero ¿qué hacemos además con los que tenemos ahora? Como tú bien decías, estamos yendo del futuro al presente. ¿Qué hacemos con todos estos millones de desempleados que nos genera? ¿A qué se dedican? No pueden estar vagabundeando por las calles. Alguien tiene que mantenerlos. Esta es la cuestión. Alguien tiene que mantenerlos. Y aquí es donde obviamente empresarios, economistas y políticos se pueden estar dando de tortas hasta que el problema no sea lo suficientemente grave como para que algunos, como algunos ya están avisando, se produzca, por ejemplo, una revuelta de los trabajadores contra las máquinas, que no les dé a los trabajadores por entrar fábrica por fábrica, reventando toda la tecnología que encuentren, para que tengan que hacerlo al final los humanos. Podría ser una posibilidad. Entonces, bueno, pero esto quizás lo harán un día, pero acabarán a la cárcel. Entonces, si son millones de parados que no tienen nada que perder y se están muriendo de hambre, pues al igual no. Entonces, fijaros el panorama. El panorama es bastante, digamos, angustioso, en el sentido de que, por un lado, podría haber una gran revuelta de trabajadores desempleados que contra las máquinas dijeran, si no se les da lo que necesitan para subsistir, culparan a las máquinas o a aquellos que las emplean, o por otro lado llegáramos a una sociedad donde la máquina se integra perfectamente y aquí todos vivimos felices y comemos perdices. Lo que hablábamos un día, permíteme, Xavi, de poner impuestos a las máquinas para que pueda mantener las personas que están al paro. Correcto, eso sería una idea, pero sin embargo están saliendo... Pero es utópica. No, más que utópica es que le están saliendo muchos detractores. Esa idea que nosotros mencionamos ya en su día, hace ya unos meses, obviamente este tema es muy candente, es muy actual, lo que yo os estoy contando de aquí a 2 meses será diferente, o sea que es un tema que aunque no sale en los telediarios, está ahí, está, como decimos en catalán, está bullín, está hirviendo. Toda esa teoría de, bueno, pues vamos a grabar a los robots con un impuesto por lo que producen como si fuera un humano. Bien, pues ya le salen muchos detractores porque dicen no, porque si no, resulta que harán como hacemos con la producción barata, que se fue a China porque la mano de obra era más barata y ahora está abandonando China en pro de otros países donde la mano de obra todavía es más barata. Pero daros cuenta una cosa, la mano de obra humana es más barata en aquellos países menos desarrollados, mientras que los países más desarrollados son los que tienen más tecnología. Entonces, ¿qué pasa si grabamos a los robots? ¿Que se va a ir la tecnología a los países pobres? ¿Aquellos que no la graben? Es absurdo. Hay gente que dice, eso es la tontería más grande del mundo. Y la salida, por ahora, y ahora os lanzo mi chorrito de luz, después de toda la negatividad y de los nubarrones que hemos pintado en este horizonte, y parece ser que por ahora la solución más práctica, o la que se está experimentando como la más viable, vamos a llamarlo así, es el UBI. Y no es irnos a la unidad de vigilancia intensiva, sino la UBI. Es Universal Basic Income, o sea, ingresos básicos universales. Es decir, una cuestión que como ya se probó en 1974 al 79 en la provincia de Manitoba, en Canadá, es darle un sueldo a todo bicho viviente, por el mero hecho de existir. Os dejo que lo digiráis un momentito, ¿vale? Esto no es un invento de ahora. Thomas Paine, en 1797, ya postuló en un libro, en un ensayo que se llamaba La justicia agraria, que se tenía que pagar 15 libras a cada adulto por encima de los 21 años en el sector agrícola inglés para que aquello funcionase. Es decir, el de recibir de las arcas del Estado un sueldo por el mero hecho de ser ciudadano no es una locura que se le haya ocurrido a nadie ahora, sino que ya desde el siglo XVIII hay quien tenía esas ideas. Como decía, en la década de los 70, en Manitoba se puso un experimento en marcha que se llamaba MINCOME, que sería Minimum Income, significa mínimo ingreso, junta la palabra así muy bonita en inglés. Y lo probaron en esta población durante 5 años, en una ciudad de aproximadamente 10.000 habitantes, y no era dárselo a todo el mundo, era darse este ingreso a todos aquellos que estaban sin trabajo. Es decir, aquella persona que no podía trabajar, se le daba lo que sería el equivalente del paro, que tenemos, por ejemplo, que hay en España, pero no era por un tiempo limitado, sino de forma indefinida, y si no quieres trabajar nunca, pues no trabajes. Y no te obligaban a coger ningún trabajo. Estás sin trabajo, tienes un sueldo. Lo que descubrieron fue lo siguiente. En comparación con cualquier otra población
de similar dimensión descubrieron que tenían menos hospitalizaciones que en otras ciudades. Descubrieron que tenían menos accidentes y menos heridos, porque no iban a trabajar muchos de ellos. Descubrieron de que habían muchísimas menos enfermedades mentales. Descubrieron de que el número de aprobados en los institutos aumentó drásticamente. Los estudiantes eran mejores estudiantes. Y descubrieron que las chicas de menos de 25 años tenían muchos menos embarazos no deseados. Son las conclusiones de su estudio. Básicamente, yo la reduzco a uno. La gente era más feliz y estaba más relajada. Era lo que comentábamos hace unos días en un artículo, ¿no? El Ikigai, ¿no? Una actitud delante de la vida que te permite, pues, ser mucho más longevo. Xavi, hay una actualidad que no quería acabar el programa sin que la analizáramos. El tema del terrorismo. Estamos viviendo cuestiones que sobresaltan, que sobrecogen, de gente que decide acabar la vida con la vida de otras personas de forma, pues bueno, poco valiente. Y en altos establishment de los cuerpos policiales y también militares hay reuniones al más alto nivel de cómo se neutraliza esto que está sucediendo, que ha cambiado el paradigma de los atentados. Ya no son con armas ni con bombas, sino que básicamente son de forma autónoma y embistiendo un vehículo contra gente que está paseando o en un acto. Y se está debatiendo de cómo se puede neutralizar antes de que suceda. Y aquí entra de pleno la robótica, la inteligencia artificial. Por un lado, reconocimiento facial. Hay bases de datos. Casi todos están fichados. Casi todos los que cometen un acto de este tipo están fichados ya, por una razón u otra. Acceder a una base de datos. También se está hablando de, a través de la morfopsicología y el reconocimiento facial, de captar la intencionalidad de aquella persona que ves que va a hacer algo que no es normal. Y la cara emite más de 300 y pico de movimientos faciales que pueden identificar un robot. Aquí estaba lo que comentabas antes de que puedes procesar miles de millones de datos en cuestión de segundos. Y después, de cómo interceptar o neutralizar esta posible agresión. Esto solo, a día de hoy, te lo ofrece la más alta tecnología. Una película, Minority Report, donde eres culpable antes de hacer nada. Hay que andarse conejo con estos temas de control. Obviamente será una herramienta muy útil en el futuro para controlar todas estas cuestiones. Relacionada la veo directamente, porque yo siempre que veo una noticia de estas, desgraciadamente, pues la asocio precisamente esto, ¿no? Este tipo de actos, este tipo de personas se mueven muchas veces por el descontento, las dificultades que pasan en los países donde residen. No solo responde a un conflicto bélico en una zona determinada. Por lo tanto, la sociedad que tenemos, esta tecnología que ahora estamos implementando en nuestra sociedad, está causando que la brecha entre ricos y pobres cada vez sea mayor. Más aún importancia experimentos como este que mencionaba del IBI, experimentos, ojo, que se están haciendo en muchos países, o sea, Finlandia lo está practicando, está dando 560 euros a muchos desempleados, Holanda está dando 960 euros a un montón de desempleados, India está pagando a las tribus que no tienen trabajo para que tengan dinero. Es decir... Sí, pero el dinero se acaba acabando. No, porque el dinero circula. Porque esa persona con ese dinero necesita comprar. Ese dinero vuelve otra vez a las grandes empresas que tienen sus beneficios, que pagan a los gobiernos para que repartan de nuevo la riqueza. Es decir, la única manera de que el mundo se vuelva sostenible, el IBI, y os dejo ya esta idea que yo creo que en la cabeza puede ser una utopía muy bonita si algún día se cumple. El IBI básicamente viene a ser el impuesto de Robin Hood. Si el mundo queremos que siga como está y los ricos se están dando cuenta que su estatus de rico lo garantiza el hecho de que sigamos consumiendo, o empiezan a repartir sus beneficios con nosotros para que podamos seguir comprando, o simplemente, cuando ya no podamos comprar, su riqueza deja de tener valor, su producción ya nadie la quiere porque nadie la puede comprar, y el mundo se va al garete, y entonces sí que entramos en una especie de cuarta guerra mundial. La ventaja de todo este sistema, y es la gran esperanza, ¿no?, de este sistema de sueldo universal, es que si la producción sigue a este ritmo, todo aquello que llamamos necesidades básicas, comida, alojamiento, casa, se abaratarán tanto que realmente, como tú decías, ese robot que construye casas en 3 minutos, esas impresoras chinas que nos la construyen en 3 días,
una casa será tan barato que realmente todos tendremos acceso a una vivienda. Tan barata, que realmente no habrá que estar hipotecado 30 o 40 años. Y el día que eso llegue, sí que realmente este tipo de sueldo universal, y si se aplica mundialmente, te aseguro que todos estos problemas religiosos, todos estos problemas de geopolíticos, de poder, de ira, empiezan a diluirse porque la sociedad está más tranquila. Espero que algún día pase y con ello este problema del terrorismo, esas personas que se sienten agraviadas muchas veces o discriminadas, marginadas, son pobres en sus sociedades, aunque son muy inteligentes muchas veces, pero no son gente normalmente posicionada en la alta esfera social. Son las que, digamos, cometen este tipo de atentados, ¿no? Al igual todo eso conseguimos que se nos calme el carácter un poco al mundo, podría ser la palabra. Mira, me piden que te pregunte, y a tenor de lo que hablamos, del control de masas, en tanto en cuanto se infiltra un terrorista, y puede ser por las calles, un estadio, o como vimos en el concierto de Ariana Grande en Manchester, ¿no? ¿Cómo se llega a controlar un terrorista? Con unas medidas de subida extremas donde cada persona es escaneada de arriba abajo, lo que llevas, lo que no llevas, y si te identifican no por documentación, eso caerá en el olvido dentro de nada, sino por ya sea por un biochip o ya sea por marcadores genéticos o cualquier cosa similar que haga que la suplantación de identidad sea algo titánico, algo casi imposible de realizar. Porque, por ejemplo, siempre hemos visto en los informativos, ¿no?, que siempre van con el capucha tapados. Claro, si llevas, por ejemplo, un microchip, que aquí abre otro debate si estamos a favor o en contra, pero si llevas un microchip y te está dando una geolocalización de que esta persona que está fichada por la policía, por estos casos, del tipo que sea, se ha infiltrado en un concierto de música clásica o un evento deportivo. Más te digo, ¿realmente la sociedad está dispuesta a pagar el precio de la exclusión social? Y os explico por qué. La única manera de que, la más práctica, la tecnología actual tiene para mantener lejos de las multitudes a estas personas es meterlos en unas bases de datos donde automáticamente esas personas no pueden acceder a ningún tipo de concentración pública. Vas con tu identificación, pero todos tendríamos que llevar esta identificación. No, para subir al metro no llevo mi billete de 10 viajes. Llevo mi DNI electrónico que paso y si estoy fichado, me echa para atrás y automáticamente llama a 2 guardias para decir, este tío quiere entrar en el metro, fuera, andando. Tú al metro no te subes. Metro, conciertos. Entonces, ojo, estamos hablando de que muchas veces estas personas todavía no han delinquido. Entonces, ¿qué nos volvemos? ¿Una sociedad Minority Report? Por si acaso delinques, yo te excluyo socialmente. ¿Quién decide eso? ¿Quién decide eso? Yo creo que la solución no está en intentar controlar a ese individuo que se desmadra o que, digamos, va a cometer un acto violento, sino en atacar a las raíces de cómo un individuo, que por naturaleza ama la vida, todo Dios quiere vivir, se arriesga o decide cometer ese tipo de actos y qué le han conducido a ello. Yo creo que la solución no está en utilizar la tecnología para, digamos, reprimir, controlar a la población, sino en utilizar la tecnología para evitar que la gente en general de cualquier parte del planeta llegue a tener ese tipo de pensamientos. Creando valores, creando riqueza, porque muchas veces viene por la devastación, por digamos estos conflictos que creamos nosotros de la nada, por el control de, digamos, de bienes materiales, de tierras, de los recursos minerales. O simplemente hay gente tóxica que contamina a los demás. Bueno, pero en beneficio propio. Si es un delincuente, mira, ser un delincuente, haber cometido algo que rompa con las leyes sociales, una agresión, una violación, un asesinato, obviamente ya es motivo de alguien coger y excluirlo. Por eso están las prisiones y se le tendría que aplicar todo tipo de restricciones que la tecnología nos permita. Pero ser un borde, lo siento mucho, no es un delito. Entonces, tenemos que acostumbrarnos de que seres humanos hay de todos los tipos. Y ser un borde, por ahora, no es para que te encierren ni te echen de los sitios. ¿Que no tendrás muchos amigos? Vale, pero no confundamos. Nadie es un delincuente. Hombre, un borde no es un agresor. Bueno, no, dices gente tóxica, es igual gente mala, gente cizañera, da igual. Nadie es culpable hasta que comete realmente un delito. Tener una mala actitud, tener una mala predisposición. ¿Quién no ha dicho, yo a ese tío lo mato en un calentón, en un cruce, en un semáforo? ¿Entiendes? Y eso no es para que encierren a alguien. Todos tenemos esa agresividad innata al ser humano
y hay que hilar mucho más fino. Yo creo que ir a la fuente y no utilizar ya los medios como si fuera irremediable que existiera gente así. Xavi, decía Khalid Nasser al-Razuki, que es el director general del Departamento de Inteligencia de la Policía de Dubái, que, vaya, parece ser que está encantado con este primer robot policía. Dice, este tipo de robots pueden trabajar 24 horas, 7 días a la semana, no te pedirán irse, no se pondrán enfermos o no estarán de baja por maternidad. Ojo con lo que acaba de decir. Bueno, se lo podía haber ahorrado. No, es el mismo sainete que entonan todas las empresas que deciden tecnificar y robotizar sus cadenas de producción. No tienen derechos, no se sindican, lo que decía, más eficaces, más constantes. Bueno, es para lo que las hemos inventado. El tema rapidez de identificación, esto es vital. Claro, un robot accede a una base de datos de miles de fotografías, de datos, de características que él puede descompilar en un segundo. Eso está bien, pero a mí me preocupa más quién puede emplear ese robot para vigilar a los que no han hecho nada. Vuelvo otra vez a la película. Ahora están, ¿no? Minority Report, recordar que por ejemplo, en Mónaco hay 2.000 cámaras observando que no haya ningún altercado. Estas son las primeras versiones. Yo os remito de nuevo a esa película. Si no la habéis visto, mirad Minority Report de Tom Cruise. Esa película donde automáticamente los robots van leyendo la retina de las personas que deambulan y saben no solo exactamente dónde están, sino que todos los paneles publicitarios le ofrecen la publicidad personalizada cuando él pasa por delante, etc, etc, etc. Bueno, ¿queremos una sociedad que nos controle tanto? Esa es la pregunta. Ha empezado esto ya, Xavi, lo tenemos en los smartphones. Correcto. Depende de por dónde pasa, te llega ya información. Correcto. De rebajas. Si tienes el GPS activado. Yo lo desactivo. Mi smartphone no sabe nunca dónde está. Pero bueno, es un poquito lo que hay que pensar, ¿no? Es decir, esa tecnología, y ya como un poquito como lo colofón, ¿no? El tema de hoy, que creo que hemos tratado así por encima, es la tecnología no ha llegado a nosotros, sino que nosotros la hemos construido. La tecnología solo responde al interés humano, y la tecnología, igual que cuando el humano dominó el fuego, está para servirnos. Nos servirá de la forma y manera que nosotros, como colectivo humano, decidamos. Por lo tanto, no cae en nuestra responsabilidad, y digo nuestra, de todos y cada uno, seremos los últimos responsables de cómo esa tecnología se implemente en nuestra sociedad y las consecuencias de ello. Para acabar, Xavi, como decía, esa revuelta de trabajadores, o sea, un futuro lleno de bienes muy baratos, de cadenas de montaje donde todo sale muy barato y donde todos con muy poquito dinero tenemos acceso a lo vital, y a lo mejor dejamos de desear el consumismo porque ya tenemos todo lo que necesitamos. Xavi, para acabar rápidamente, me viene a la cabeza una de las frases, si no recuerdo mal, de Minority Report, que tú comentabas, la película que recomendamos. Hoy me he puesto pesado con esa película, sí. Sí. Bueno, después de Matrix, Doctor Strange y el robot, ahora tocaba Minority Report. Cuando dice, tú no escoges las cosas en las que crees, ellas te escogen a ti. Bueno. ¿Qué dices? Yo creo que el ser humano elige en qué creer y elige qué perseguir. Es mi visión. Otra cuestión es que elija correctamente o no. Eso sí, pero eso es lo que nos hace humanos. El ser humano es el único animal capaz de tropezar no 2, sino 200 veces en la misma piedra. Lo hemos demostrado ad extenuum a lo largo de la historia, pero bueno, yo creo que forma parte de nuestro sino, ¿no? Como humanos. Y una cuestión, estos desarrollos tan avanzados y que están aquí, que no, vaya, algo gordo tendría que pasar si no es una tormenta solar que funda toda la electrónica y tecnología del planeta. Esto va a seguir, esto lo vemos. ¿Estos avances nos roban una parte de la parte más espiritual, de valores de las personas o no? Yo creo que depende cómo se usen. Es verdad que nos crean una especie de dependencia psicoadicta, vamos a llamarlo. La gente así. ya no se duerme mirando la tele, por ejemplo. Yo no veo la tele. Ni leyendo un libro. Se duerme mirando YouTube. Yo estoy en el ordenador, correcto. YouTube. La gente se duerme con YouTube. Y es quizás uno de los mejores somníferos que se haya inventado de forma inconsciente, ¿o no? Sí. ¿Cuánta gente se le ha quedado el smartphone encima del pecho o se le ha caído de la cama? Ojo que hay enfermedades nuevas relacionadas con eso, pero bueno, sí que es cierto que yo, por ejemplo, ya no veo la tele, pero eso, fijaros lo que tú me acabas de decir ahora, Ferran, la tele se está muriendo. Y el que no sea consciente es que no vive en nuestra época. La televisión, que nos lleva acompañando los últimos 50 años o 40, que ha sido el pilar informativo del ser humano,
se está desvaneciendo por obsoletismo. Se está desvaneciendo por lo obsoleta que es. Todo el mundo tenemos una tele en casa, es cierto, pero cada vez ocupa un papel más secundario. Antes la vida giraba en torno a la televisión. Yo creo que tenemos una familia tipo en mi casa y vamos, o sea, la tele está encendida a ratos, porque lo demás son ordenadores, tablets y todo el mundo viendo sus contenidos que prefieren en internet, incluso mi hijo pequeño. Es decir, esa posibilidad. Qué lejos personal, quedan los libros en el lavabo, ¿no? Sí, no, eso todavía tengo, vale. Porque llevarme la tablet o el ordenador al lavabo ya me parece un poco demasiado, trabajando todo el día con ellos, pero sí, todo llegará. Pero sí es cierto que estamos como muy dependientes, pero sí que es cierto tú decías, ¿no?, de esta dependencia. Yo creo que si la empleamos bien, nos permitirá conectar más todavía con nosotros mismos. Yo desde que he hecho muchas cosas en mi vida, pero desde que me dedico de pleno a la informática tengo más tiempo libre que nunca. Xavi, porque para los acabar, procesos se hacen muy rápidos, se hacen todos de forma remota a través de ordenadores y tengo mucho tiempo realmente a lo largo de la jornada porque no tengo que desplazarme, porque lo mismo que antes se tardaba todo un día con 4 desplazamientos, ahora se hace en una mañana. No todo es malo. No todo es malo. En mi campo, particularmente, os puedo decir que no todo es malo. Espero que haya muchas otras personas que como a mí les haya dado más tiempo libre. Supongo que las personas que nos escuchan entenderán por qué Xavi lo tengo todos los martes aquí, 1 hora, dándonos caña, porque es que Xavi, un tema te lleva a otro, y al final, con los años, a veces me gusta escuchar aquellos primeros programas que hicimos hace 15 años atrás, aproximadamente 10, y dices, caray, lo que comentamos es actualidad, y ha entrado tan suave que ni nos hemos dado cuenta. Para acabar muy rápidamente, la informática, la robótica cuántica, ¿esto qué supondrá? El futuro, sin duda alguna. Y todo aquel que se dedique a ello formará parte de ese futuro y podrá verlo en primera línea. Para mí sería el consejo para todos aquellos que queráis tener una garantía de que vais a tener ocupación en un futuro. Otras, seguro que sí, pero esta, seguro. Todo lo relacionado con esto, con la computación, inteligencia artificial, programación, va a ser la primera línea de vanguardia del desarrollo de la humanidad en un futuro. Quizás nos permita saber realmente qué somos y qué hacemos. Bueno, yo creo que nos estamos redefiniendo continuamente, por lo tanto, yo creo que esta gente participará de la nueva definición del humano, de ese humano 3.0. Que recordamos que Xavi va a hacer una conferencia en el próximo Congreso Sapiens que nos va a avanzar muchas cosas que les tocarán vivir a sus hijos o a sus nietos y quizás a ustedes mismos. E-Humanity, la conferencia de Xavi Cerro en el próximo Congreso Sapiens, los días 6, 7 y 8 de octubre, en el Hotel Rock Band, aquí en el Principado de Andorra. Xavi, como siempre, un placer y un honor tenerte con nosotros y de bien seguro que se sincroniza algunas neuronas que a veces tenemos como relajadas. Creo que espero que sí, un placer, como siempre, compañeros. Amigos y amigas, de lo aquí dicho, lo importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós. Creus que ho saps tot? Què saps? Quina és la realitat que t'envolta? El futur està escrit? El passat és com l'han explicat? A Sapiens us mostrarem una porta i tu decidiràs si creure-la o no. Sapiens, un programa que tractarà l'enigmes i misteris de la geopolítica econòmica social, la exopolítica i la ultratecnologia.